Continuamos, estamos aquí atando cabos, estamos recibiendo muchos comentarios y lo esperábamos, muchos comentarios a través de las redes, se los agradezco a todos. Chilango, por ejemplo, me dice: no metas a la sociedad en tus críticas al presidente, porque te aseguro que si la sociedad hubiera sabido que marcharía al lado de Alito Gordillo Madrazo, no hubiera marchado. No, yo estoy segura que mucha gente, y lo dije aquí desde el viernes, o sea, hay gente que marchó ahí con la que uno no quisiera estar codeándose nunca en la vida. Ahora, generalmente en las marchas hay gente que marcha con la que uno no quisiera estarse codeando, y no solo en esta. Pero bueno, y después... la parte esta de que si son críticas, pues sí es un asombro. Yo, más que una crítica, sí es un asombro. Luego me dicen que Héctor de Mauleón pues siempre ha sido muy crítico con el presidente. Cierto, es muy crítico con el presidente. Lo hemos invitado, aquí hay espacio para gente que es crítica con el presidente, como también lo ha sido, por ejemplo, de forma muy fuerte, ya en una cuestión incluso personal, Toño Lascano, que ha tenido hasta un conflicto, pero también buscamos voces, y lo hicimos toda la semana pasada, por ejemplo, de gente mucho, mucho más cercana, muy cercana incluso al presidente, y después voces que siempre se han empeñado en encontrar puntos de vista, pues no sé si se pueda decir neutrales, pero por lo menos tratar de entender, como por ejemplo Jorge Cepeda Patterson, con quien platicamos aquí todos los martes, a quien le agradezco que hoy me tome la llamada, y que Jorge, tú abiertamente y siempre lo has dicho, consideras que se tenía que emparejar la cancha, que era una cancha dispareja la que existía en México, y que estabas, o sea, que era un proyecto transformador, el proyecto del presidente, digamos, ha sido siempre, lo has visto con simpatía. Y te agradezco mucho, porque lo que quise decir con esto nada más es que podemos escuchar a Héctor de Mauleón, te podemos escuchar a ti, podemos escuchar a muchísimas voces. Gibran el viernes, que es muy cercano a Monreal, me decían, pues sí, es cercano a Monreal, y también lo vamos a escuchar, porque se trata de tener muchas voces, y de ahí que este programa se llama Atando Cabos, en donde también expreso mi punto de vista. Pero Jorge, cuéntame cómo viste la marcha, cómo viste la reacción del presidente, en fin, me gustaría tu punto de vista. Muchas gracias, y muchas gracias, Denise, por la oportunidad, en efecto, de poder participar distintos puntos de vista sobre algo tan debatible como es toda este escenario, tanto de la propuesta de la reforma electoral en sí misma, como ahora lo que nos ocupa, la marcha de ayer y su impacto, ¿no? Sí. Porque aquí empieza la segunda batalla, y es la guerra por las percepciones de si esto fue un éxito o fue un fracaso, como estamos viendo en este momento en las redes. Para tratar de tener por lo menos algún elemento de análisis más allá de la pasión política, habría que juzgarla con respecto a sus objetivos, ¿no? Los organizadores, pues sí, resaltarán algunos aspectos, otros, por ejemplo, el carácter plural que tuvo la convocatoria con distintas corrientes políticas. Por su parte, el presidente dirá, bueno, si todos juntos, empresarios, iglesia, medios de comunicación, intelectuales, sectores medios que la convocaron, solo alcanzó para eso, pues no hay nada de qué preocuparse. Cada uno cargando, digamos, de matices en su favor lo que sucedió ayer. Ahora, como después de los debates presidenciales, que llaman que hay un último momento que es el posterior para afianzar percepciones, ¿no? Exactamente. Ahora, habría que juzgarla con respecto a realmente lo que se intentaba. Y yo creo que los organizadores no tenían en sí misma un objetivo con el número de asistentes, sabiendo que los obradoristas pueden convocar a públicos más amplios, la verdad. Obviamente, a mi juicio, intentaban un golpe para impactar a la opinión pública respecto al rechazo a la reforma electoral, por un lado. Y por otro, el objetivo era presionar a los actores políticos, léase PRI, para no conceder a Morena los votos que necesita en la Cámara para aprobar esta ley. Ahora, si consiguieron impactar a la opinión pública o no, lo sabremos en los sondeos que se realicen a partir de ahora. Se recordará, bueno, que había en realidad una relativa aprobación a un cambio en el INE, vagamente en la dirección de lo que propone el presidente, según sondeos. Ahora, en lo segundo, quizá la marcha sí tiene más éxito, es decir, presionar a la dirigencia del PRI a sostenerse en su dicho de rechazar la iniciativa presidencial, porque varios de los que emitirán voto participaron en la manifestación, por lo cual hace que recular en su posición tenga un costo político, ¿no?, más alto. Ahí digamos, hay un avance.
Sí, sí. Ahora bien, si el verdadero propósito de la marcha tenía la intención de mostrar el tamaño del antiobradorismo y el rechazo ciudadano al gobierno de la 4T, como ha dicho el presidente que era en realidad la tarea, pues el oficialismo podría dormir tranquilo. Ni los números más optimistas de estos cálculos de cifras permiten interpretar la jornada de ayer como un repudio masivo de la sociedad a su gobierno, ¿no? Ahora, lo interesante, Denise, es qué va a pasar con la reforma. Yo adelantaría que lo más probable es que se atore, es decir, que no pase. Así es. Y no solo por una actitud de la oposición, sino por una actitud del propio presidente. Porque de entrada entendamos que había pocas posibilidades, se requieren 2/3 de la votación de la Cámara de Diputados para aprobar esta propuesta, algo que Morena no tiene. En el caso de la militarización, lo consiguió gracias a que en el fondo a los diputados del PRI no les afectaban ¿sí? Intereses puntuales, exacto. Pero en cambio esto sí que les afecta tanto en lo individual a muchos priistas como al partido como institución. La única posibilidad que tenían los operadores del presidente para sacarla adelante era introducir modificaciones para compensar y justificar el cambio de voto de algún número de legisladores priistas. No era fácil, pero era la estrategia a seguir. Sin embargo, como sabemos, el presidente la cortó de tajo hace unos días cuando señaló que la propuesta no se negociaría y en cierta manera, bueno, la ha condenado a morir. ¿Por qué? Porque en el fondo, en realidad Morena no lo necesita. No necesita esta reforma ni para el control de la mayoría de consejeros ciudadanos, como sabemos, porque habrán de modificarse, de reemplazar en abril del año que viene. Sí. Exacto. Y además, Morena tiene las mayorías necesarias para negociar en condiciones ventajosas un reemplazo favorable y con esto asegurar por 9 años, es decir, 2 elecciones presidenciales más, una mayoría del Consejo. Es decir, el tema central a veces parecía un poco artificioso, me voy a corregir más adelante, en el sentido de que sí estaba... Pero entonces el objetivo, ¿cuál sería? Hernán nos decía el viernes, yo creo que fue el viernes, que entonces el objetivo sería justamente la polarización por sí misma. Yo creo que el objetivo del presidente era dejar constancia que él intentaba un saneamiento de lo oneroso que resulta y ciudadanizar, para efectos de imágenes y símbolos, ciudadanizar la elección de consejeros. Pero en el fondo, Denise, el control de la mayoría de los consejeros ciudadanos, en este momento, con las reglas actuales del juego, las va a tener de todos modos. Las va a tener de todas maneras Morena, lo cual hace muy irónico que de alguna forma el rechazo a esta propuesta no modifica la correlación de fuerzas en última instancia, y también hay que asumirlo. Mucho de este debate se dio en términos de los grandes principios, más allá de las implicaciones concretas de las propuestas. De las propuestas, ¿no? Lo Bueno. cual resulta en sí mismo interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias por entrar hoy. El gusto ha sido mío. Gracias.